Hola hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio para seguir compartiendo algunas breves reflexiones acerca de la palabra de Dios. Y hermanos, a la reflexión del día de hoy la he titulado ¿Cómo terminar con nuestras aflicciones? ¿Cómo terminar con nuestras aflicciones? Y miren, para empezar la reflexión del día de hoy, yo quisiera que pensaran un poquito, unos breves momentos, en aquellas cosas que a ustedes les regocijan, aquellas cosas que a ustedes les causan gran alegría, esas cosas en las que ustedes se deleitan. No sé, pueden ser pensamientos, pueden ser recuerdos, pueden ser actividades. ¿Qué son aquellas cosas que a ustedes les causan gran alegría? Ahora piensen en las cosas que les afligen. Tal vez estén pasando en este momento algunas aflicciones. Seguramente que por la misma situación que estamos viviendo, muchos están en aflicción por lo que pueda pasar, pero otros están en aflicción por lo que ya están pasando. Asuntos de enfermedad o asuntos de carencias. Pero piensen no solamente en esto, en este momento, sino piensen en todas las aflicciones que han vivido o que están viviendo o inclusive aquellas cosas que ustedes temen que suceden porque pueden ser aflicciones muy fuertes para ustedes. Pero hermanos, no quisiera que pensaran en aflicciones, digamos, muy superficiales. Quiero que piensen en aflicciones profundas, en aflicciones fuertes. Bien, ya las tienen. Bien, ya pensaron en las cosas que les son muy agradables y ya pensaron en las cosas que les afligen en extremo. Ahora quiero que la guarden por ahí un momento y que veamos cómo es que las personas en términos generales a veces tratan de salir de sus aflicciones o qué quieren hacer o qué intentan hacer mientras están en medio de ellas. Bien, algo que es muy usual, que lo encontramos una y otra vez, es que en medio de las aflicciones las personas deben llenar sus mentes, sus corazones, deben llenar su vida de esas cosas agradables, de esas cosas que le causan delicia, de esas cosas que les causan regocijo. ¿Para qué? Para que sus aflicciones puedan desaparecer, puedan ser quitadas. Pero la pregunta sería, ¿realmente esto es posible? ¿Realmente las personas pueden acabar con sus aflicciones solamente con pensamientos agradables? Bueno, en algunos casos es evidente que creen que no, porque le dicen, bueno, para que se olviden un poquito de sus problemas, pensemos en esto y les vamos a dar noticias agradables, o los vamos a presentar estas cosas. Sí, realmente es difícil que puedan quitar las aflicciones. O tal vez lo puedan hacer, pero solamente por un momento, por un breve espacio de tiempo. O tal vez puedan, sí, lograr quitar las aflicciones con buenos pensamientos, con pensamientos agradables, cuando las aflicciones no son muy profundas, muy severas o muy graves. Pero, hermano, como siempre, más allá de lo que el mundo pueda pensar respecto de esto, la reflexión siempre será para nosotros como cristianos. Y yo quisiera, mi hermano, que ahora trajeras nuevamente a tu mente lo que pensaste al principio. Esas cosas agradables, esas cosas que te son muy agradables, que te causan gran regocijo, y las compares con las aflicciones que has vivido, que estás viviendo o que temes vivir. Y ahora quiero que pienses si acaso esas cosas agradables han quitado las aflicciones. ¿Te has sumido en esos pensamientos agradables de regocijo y han sido capaces de quitar las aflicciones? Acuérdate, esas aflicciones extremas, ¿han sido capaces de quitarlas o solamente detenerlas un poco? O quizás no han sido capaces de quitarlas ni siquiera tantito. Salmo 119, versículo 92. Dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido.
Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. El salmista nos está hablando de aflicciones. Pero por lo que nosotros nos podemos dar cuenta aquí en este versículo, no son aflicciones sencillas, no son cualquier tipo de aflicción o algo muy superficial. Sin duda que es algo muy, muy profundo. Esas cosas que le han quitado el sueño, esas cosas que han sido tan fuertes que sin duda lo pudieran llevar a la depresión o inclusive a la enfermedad. De tal manera que el salmista dice que si no hubiera sucedido algo, las aflicciones ya lo hubieran llevado a la muerte. Él hubiera perecido por las aflicciones. Pero el salmista las ha superado. ¿Cómo es que el salmista ha podido terminar o pudo sortear con esas aflicciones? Lo encontramos en la primera parte de este versículo. Deleitándose en la palabra de Dios. Él escribe, si tu ley no hubiese sido mi delicia. La ley, en este caso, hermanos, es la palabra de Dios. Si el salmista no hubiera encontrado delicia en la palabra de Dios, entonces las aflicciones ya lo hubieran llevado a la muerte. Hubiera perecido, dice él. Hermanos, no lo hizo con pensamientos agradables, no lo hizo con pensamientos positivos. El salmista pudo terminar con las aflicciones, pudo acabar con los efectos que las aflicciones pudieran haberle causado, solamente porque la palabra de Dios era su delicia. Entonces, mi hermano, tuvimos una pregunta: ¿cómo terminar con las aflicciones? Deleitándonos en la palabra de Dios. Hermanos, qué importante es para los cristianos la palabra de Dios. Qué importante, hermano, debe ser la palabra de Dios en tu vida. Y debes de tomarlo en cuenta, es la única salida para tus aflicciones. Pero hermano, para que tú puedas salir de tus aflicciones, debes regocijarte en la palabra de Dios. Ella debe ser tu delicia. Esta palabra delicia que encontramos ahí es algo que te debe causar gran regocijo, algo que tú te deleites en gran manera. Porque hermano, sí, normalmente nosotros lo sabemos, lo entendemos y seguro que lo hacemos. Estamos en alguna aflicción y vamos a la palabra de Dios. Pero sabes, yo quisiera en la reflexión de hoy llevarte un poquito más allá de eso que estamos haciendo. Porque tal vez nos estamos quedando en una cuestión muy superficial con respecto a la palabra de Dios. A lo mejor entendemos, estamos tristes, estamos con aflicciones, estamos con problemas, estamos con pesares y vamos y leemos generalmente un salmo y en ese momento nos sentimos bien y nos sentimos agradecidos con Dios y nos sentimos fortalecidos. Pero hermano, la aflicción de verdad acaba. Sabes, necesitamos, hermanos, de veras deleitarnos en la palabra de Dios. No solamente ir a buscarla cuando nosotros estamos en aflicción. Necesitamos acudir a ella siempre. Por eso necesitamos estar acudiendo todos los días de manera sistemática. Y no solamente leyéndola, como si eso fuera suficiente. Sabes, hay quien toma la palabra de Dios como un amuleto. Pero la palabra de Dios no es esto. La palabra de Dios no es un fetiche. La palabra de Dios no son palabras optimistas. La palabra de Dios no son palabras de autosuperación. No son palabras de pensamiento positivo. Lamentablemente sí hay quien la toma así. No hablo solamente de los no cristianos, porque hay muchos que la tratan de esta manera. Tristemente hay cristianos que lo hacen de esta manera. Y solamente acuden a ella cuando están en esta situación y leen algo, leen un versículo y ya se sienten bien y ya con eso están satisfechos. Pero mi hermano, eso no es deleitarse en la palabra de Dios.
Deleitarse en la palabra de Dios es ir a entender de que realmente es Dios quien te está hablando a través de ella. Como ya lo dije en alguna ocasión, si Dios se pudiera presentar, y no es porque no pueda, sí puede presentarse, no lo va a hacer, pero si Dios se te presentara personalmente, lo que te dijera, lo que tú escucharías de Él, es lo que está escrito en la Biblia. Por eso, mi hermano, tú debes deleitarte, porque es Dios hablándote. Y entonces, hermano, tú tienes que evitar ser superficial, tú tienes que evitar quitarle esa profundidad a la palabra de Dios. Tienes que escudriñarla. Tienes que obtener, extraer de ella los principios divinos que el Señor te está mostrando allí. Y tienes que gozarte con lo que Dios te está diciendo, con lo que Dios te está enseñando. Tienes que gozarte porque entonces estás entendiendo lo que Dios quiere que tú hagas. Te tienes que gozar porque tú estás entendiendo cómo es que Dios actúa en ti, cómo es lo que Dios espera de ti. Y eso, hermanos, debe producir un gran gozo en tu vida. Otra vez, vuelve un poquito a esas cosas que pensaste que te causan gozo. ¿No acaso vas y las buscas? Y a veces las buscas con gran vehemencia porque te regocijas en hacerlas, te regocijas en practicarlas, te regocijas en meditar en ellas. Y eso es una verdad. Tal vez sea la música, tal vez sean los libros, tal vez sea el estudio, tal vez sean personas, no sé, pero es claro que tú vas a entender cuando te estoy diciendo que hay cosas que a ti te producen regocijo y tú vas y las buscas con mucho anhelo porque te deleitas en ellas. Hermano, eso mismo tienes que hacer con relación a la palabra de Dios. Tienes que buscarla con vehemencia. Tienes que deleitarte en ella. Y vas a encontrar los principios bíblicos que de ella emanan. Y vas a saber cómo enfrentar cada uno de los problemas y las aflicciones que se estén presentando cada día. Y entonces, mi hermano, de esa manera, tú vas a poder terminar con las aflicciones. Tú vas a poder evitar que las aflicciones causen estragos en ti. Sí, no, ya lo sabes, lo hemos dicho repetidas veces. Las vas a tener, pero la manera de poder superarlas y superarlas bien, con éxito total, es deleitándote en la palabra de Dios. Mira solamente un ejemplo que hemos repetido una y otra vez y que tú lo conoces. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es esto que estamos diciendo? Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor Jesucristo. Son las palabras del Señor Jesucristo diciendo: vas a tener aflicciones, pero no te preocupes. Yo ya vencí al mundo. Hermano, ¿en qué te estarías deleitando? En las palabras del Señor Jesús, en la palabra de Dios. Y eso hará que tus aflicciones terminen. Hermano, ¿te das cuenta? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y consideres lo importante de estarte deleitando en la palabra de Dios. ¿Cómo terminar con las aflicciones? Gozándote en la palabra de Dios. Que el Señor nuestro Dios te bendiga.